parte de la provincia de San Luis. ¿Cómo le va, diputado? Muy bien, buenas tardes, un gusto saludarlos. ¿Qué tal? ¿Estaba escuchando parte de lo que conversábamos recién con el diputado Martínez? Sí, efectivamente estaba escuchando. Yo destacaría de este dictamen y de la discusión que hubo hoy algo positivo y algo negativo. Lo negativo es lo que estaban conversando sobre la situación de las empresas quebradas que en ocasión de la ley de emergencia, cuando se estableció esa moratoria, estas estaban directamente excluidas, punto. Y ahora se modifica el artículo 16 de la ley de emergencia para decir están excluidas, pero pueden adherirse a la moratoria a efectos de hacer el avenimiento y pagar en cuotas las deudas que tienen, y ahí va directamente a la situación de Oil Combustibles y de Cristóbal López, que ha generado preocupación y que se ha comunicado por distintos medios, porque acá básicamente tenemos la situación de una empresa que se apropia indebidamente de tributos que no son propios. Es decir, es un impuesto a la transferencia de combustible que pagan los consumidores y solo los está reteniendo la empresa. Después hace negocios con ese dinero y ahora quiere devolverlo en cuotas. Esto verdaderamente es escandaloso y ciertamente no lo compartimos. Este artículo 11 del dictamen que modifica la ley de emergencia para incluir la situación de esta empresa nos parece que es un acto de impunidad, de corrupción y que no lo podemos avalar. Después, desde luego, la moratoria en general, el hecho de que haya alivio a los contribuyentes, es una idea que muchos diputados han presentado, que nosotros compartimos, y debo reconocer que el pedido que hicimos por parte de nuestro bloque de que hubiera un reconocimiento de equidad a los contribuyentes cumplidores, el oficialismo ha elaborado una propuesta sobre eso que es razonable en términos de lo que otorga de beneficios para monotributo, para ganancias. Diputado, una consulta a partir de lo que usted señala, que es como muy puntilloso en el caso de Oil Combustibles. A ver, lo consulto, si lo conforma o no esta explicación. Cuando vino a la comisión, vía virtual, la titular de la FIP, hablo de Mercedes Marco del Pon, ella, ante alguna pregunta de ustedes, dijo: lo que necesitamos son empresas con músculo que estén habilitadas para generar trabajo cuando empecemos a salir de la pandemia, porque una empresa cerrada no nos sirve, necesitamos generar puestos de trabajo. A ver, le planteo un caso hipotético, o no tanto. Vicentín, en Avellaneda, que es una pequeña localidad del norte de la provincia. De pronto, si se puede acoger a esta moratoria, digo, a lo mejor está la posibilidad concreta de que haya trabajo para los 1.500 empleados de Vicentín en esa ciudad, en Avellaneda. Si no hay moratoria, a lo mejor hay, o tal vez hay 1.500 puestos de trabajo menos. Ese marco que explicitó Mercedes Marco del Pon, ¿a usted le cierra o le parece demasiado generoso para empresas con problemas como es el caso de Oil? Me parece que es un argumento atendible, sin duda, el de que tenemos que ayudar a una empresa a ponerla en marcha para que tenga actividad, pero es distinto la situación de las empresas concursadas respecto de aquellas que tienen una quiebra y entonces tienen una disolución del patrimonio. Claro. Ahí claramente el argumento no aplica. De hecho, es el Estado el primero que tiene que cobrarse, y acá además estamos hablando de la comisión de un delito, es decir, no es solo que alguien incumplió con el pago de impuestos, sino que es alguien que retuvo el impuesto de los contribuyentes, con ese dinero de los impuestos en defraudación al Estado realizó negocios y que ahora nosotros le vamos a dar la ventaja de devolverlo en 60 cuotas. Es decir, esto es un beneficio que nadie claramente tendría. Por eso digo, en la situación de las empresas con declaración de quiebra, la ley de emergencia, me parece con un criterio correcto, en diciembre dijo están excluidas, punto, sin excepciones, del mismo modo que se excluyen a los que están ya condenados por delitos por la justicia. Ahora estamos haciendo excepciones respecto de esa normativa, que yo puedo tomar la explicación de Marco del Pont, que dijo que hubo antecedentes sobre eso, que son en realidad no una, sino 39 las empresas que están en esta situación, pero claramente hay una empresa de la que es conocida, que está en un proceso judicial, que ya ha anticipado que se va a acoger a los beneficios de la moratoria en el propio juicio y que está vinculada con el poder y está siendo beneficiada. Entonces, ese punto del dictamen claramente no lo podemos compartir y así lo hemos manifestado. Más allá de compartir en general, desde luego, la necesidad de que haya una moratoria en estas circunstancias extraordinarias de pandemia,
y también, como decía, de que haya equidad para con quienes sí hicieron el esfuerzo y cumplieron. Una cosa chiquita, además, estas situaciones son prepandémicas. Esto que ustedes están describiendo de algunas empresas son previo a la pandemia. La pandemia no tiene nada que ver con la situación en la que se encuentran hoy algunas de estas empresas. Otras, por supuesto que sí. Entonces, me parece que vale la pena hacer una distinción, porque acá hay un mensaje. Está bien que una ley viene a subsanar alguna situación que en este caso tiene que ver con hay que poner a girar la rueda de la economía cuanto antes y para eso hay que dar facilidades para que las empresas vuelvan a poner a estar en marcha. Pero usted habló, yo lo noté, de corrupción, de defraudación al Estado, de delito. Esto no sucedió durante la pandemia o como consecuencia incluso de la pandemia. Esto sucedió mucho antes. ¿Es lo mismo? No, claro, es que por supuesto lo que estás marcando es muy importante. Es decir, la situación que puede diferir a partir de la pandemia es que ahora son muchas más las empresas que están en dificultades económicas, son muchas más las empresas que necesitan alivio. Entonces me parece que hay un criterio acertado de que si la moratoria de diciembre estaba solo para las pequeñas y medianas empresas y ahora son muchas más las que están en dificultad, que podamos ampliar el universo de la moratoria. Nosotros inclusive quisimos incorporar, y lo tenemos como parte del dictamen de minoría que vamos a presentar mañana, la situación de las personas humanas respecto del impuesto a las ganancias, pero claramente no justifica la pandemia que aquellos que estaban excluidos en razón de haber cometido ilícitos ahora los incluyamos, porque no es la pandemia lo que cambia en eso, sino un cambio de criterio sobre la percepción de esa situación. Y que alguien que se apropió indebidamente de fondos de un impuesto, porque los retuvo y no los depositó en la AFIP, con pandemia, sin pandemia, antes o después, sigue siendo siempre un delito. Entonces me parece que eso no hay que condonarlo. Y como digo, sin duda, cuando hay una quiebra y un proceso que lleva a la disolución de patrimonio, que se hable de que hay que recomponer el músculo de la empresa, no es claramente una situación aplicable a ellos, sino en todo caso al resto de la economía. Diputado, y en ese sentido no sé si está bien, hay algo específico en el artículo respecto a los requisitos básicamente que tienen que tener las empresas y las personas físicas justamente para hacer estas distinciones a aquellas empresas y personas o pymes que se han, digamos, poco beneficiado con respecto a la pandemia, respecto a las que traen de arrastre, porque imagino que las deudas impositivas que muchas empresas traen de arrastre no caducan, digamos. No, claro, para resolver eso, primero me parece que hay que marcar lo que es por situación de incumplimiento en el pago, eso es lo que justifica desde luego cualquier moratoria, pero en los casos que estaban excluidos por condena por delito en el caso de la justicia o el caso de los quebrados como excluía la ley de diciembre, eso hay que mantenerlo. Después, desde luego, lo que cambia en la moratoria es el plazo hasta el que están incluidas las obligaciones, porque lo que sí la pandemia ha generado es que durante estos meses ha habido dificultades en los pagos y entonces estiramos el periodo que incluimos de las obligaciones incumplidas. Eso tiene total lógica. Lo que no hay que cambiar es que aquello que considerábamos antes un incumplimiento por ilícito que no era digno de darle una facilidad en el pago, tampoco ese incumplimiento por ilícito tiene que ser digno de dársele condiciones de facilidades en el pago hoy. Ahí está claramente, me parece, la diferencia. Diputado, una consulta que me están preguntando a mí técnicamente. Yo algunas cuestiones me parece que conozco, otras no, por eso lo consulto a usted. Las diferencias entre el tema Vicentín y el tema Oil Combustibles. Digo, uno sabe que los problemas de Vicentín son problemas que va a tener que explicar ante la justicia por qué recibió tanto crédito del Estado, dónde fue esa plata, por ejemplo. Pero me parece que pasan por ahí. Me parece, creo que la cuestión de Oil Combustibles está más vinculada al no pago de impuestos. ¿Cuáles son las diferencias técnicas si hay que ir a la cuestión judicial en ambos casos? Primero hay que ver el estado del proceso en cada uno, ¿no? Por eso decía, no es lo mismo la situación de quien está en un concurso de acreedores, claro, y a partir de eso necesita reactivar su actividad, que la situación de las empresas que ya están quebradas se ha ordenado la disolución. En concurso está Vicentín, perdóneme, en concurso está Vicentín, sí, sí, y la otra quiebra está declarada ya, exactamente. Exacto, sí. Ese es uno. Y lo otro que es muy importante
es el impuesto del que estamos hablando. No es lo mismo el caso, por ejemplo, de la liquidación de IVA o ganancias que tiene que hacer una empresa y que no ha introducido el impuesto, al caso del impuesto a la transferencia de combustibles, que es simplemente una retención que debe hacer la empresa de un impuesto que no es propio. Es decir, en un caso, sin dudas podríamos estar hablando de evasión por el incumplimiento y la moratoria de algún modo está buscando reparar esa evasión antes de que llegue a condena. En el otro estamos hablando de una apropiación ilegal e indebida de los fondos. Exactamente. Claro, que ese por mi parte estoy. Que ese es el caso de Oil, porque el impuesto, digamos... Ese es el caso de Oil Combustibles. Que es un impuesto de retención, es decir, que por cada litro de nafta que uno carga, hay una parte que te retienen para después devolverla al Estado. No era para enriquecerse o para ampliar la estructura. Exacto, y por eso digo, llega un poco al absurdo el beneficio de la moratoria de que esa empresa retuvo ilegalmente ese dinero, usó ese dinero para hacer otros negocios y ahora nosotros para enriquecerse, y ahora nosotros le vamos a permitir que nos lo devuelven 60 cuotas y sin ninguna sanción legal. ¿Y por qué cree que usted? Es una pregunta naif la mía, la pongo porque si no la aclaro. Tiene una intención, pero es naif en la estructura. ¿Por qué hay gente que esconde esta situación? Y si es algo que hay una investigación que es judicial, sus dueños en su momento, mal o bien, fueron detenidos. Algunos dicen que estaban mal detenidos, incluso más allá de demostrarse esta maniobra. ¿Por qué algunos representantes, por ejemplo, como recién el diputado Martínez, pero no quiero hablar de él porque no está en la conversación, pero digo, ¿por qué algunos representantes del oficialismo esconden esta situación? Si la conocemos todos. A mí me parece muy malo en general que el debate legislativo pierda transparencia a partir de que se envíen proyectos donde la intención en general es buena y el título de los proyectos, y dentro tengan artículos que uno descubre llevan a estas situaciones, ¿no? Ahora en un rato, por ejemplo, vamos a recibir a los funcionarios del Ministerio de Economía. Yo también tengo una pregunta respecto de ellos con el tema de la deuda, porque en medio de la discusión del presupuesto hay un artículo ahí que permite que deuda en pesos se canjee por deuda en dólares, por ejemplo, totalmente contrario a lo que ha sido la anunciada política del Ministerio de Economía. Ahora, si eso no se explica en el proyecto de ley, si no viene en el mensaje, porque el mensaje habla de otras cosas que son en principio buenas y con buenas intenciones, me parece que termina comprometiendo la transparencia del proceso legislativo, donde la intención detrás de cada norma que se busca debe ser explícita. Lleva también a que los legisladores actuemos con gran escepticismo de que recibimos un proyecto como este, por ejemplo, que viene con 128 páginas y estamos todo el fin de semana viendo dónde se está queriendo hacer trampa, por decir, ¿no? Y es muy común que esto pase y creo que es muy negativo. No, claro, justamente cree que hay una intención del oficialismo de tratar de acelerar el debate justamente para que algunas de estas cuestiones pasen. Sí, obviamente, como digo, si en la moratoria de diciembre los condenados estaban afuera y los quebrados estaban afuera y ahora se dice, bueno, los quebrados van a poder entrar bajo ciertas condiciones, es lógico que a nosotros se nos genere la pregunta de por qué ahora quieren que los quebrados estén. Sí. Y uno ve la situación de una empresa y ve que esa situación de la empresa encuadra perfectamente en esa categoría, que la propia empresa declara que va a hacer uso de esos beneficios que se están por sancionar en la moratoria. Y digamos, no hay que ser experto para concluir cuál fue la intención con ese artículo en particular. Doctor, es absolutamente, o diputado, es absolutamente entendible lo que señala. Solo digo que en función de lo poco que uno puede rescatar de una verdad histórica, también es cierto que hace 4 o 5 años, acá hubo una reglamentación donde ni siquiera fue una votación en particular, una reglamentación modificó los beneficiarios de lo que era el blanqueo, ¿no? Que en aquel momento generó disidencias no solo entre el oficialismo, que era el oficialismo de Cambiemos en ese momento, con lo que era el kirchnerismo, sino también con algunos aliados circunstanciales que tenía el propio Cambiemos, ¿no? Donde ni siquiera uno esperaba la trampa en la reglamentación de la ley, sino que llegó en lo que era la redacción del decreto, ¿no? También.
Exacto, y eso está mal Claro. también, y es lo mismo. Es decir, Exactamente, porque detrás sí, de una sí. norma que puede tener buenos propósitos, porque Totalmente de acuerdo. a partir de la explicitación de los activos podemos recuperar inversiones y demás, y terminan quedando manchadas por un beneficio indebido para algún grupo, persona o quien corresponda. Exactamente. Creo que es algo que hay que erradicar completamente en nuestro Sí. proceso legislativo, el cual debe ser transparente absolutamente en las normas que estamos propiciando y por qué las propiciamos. Efectivamente. Diputado Cacase, gracias por este contacto con nosotros. Yo estaba tratando de ver la Gracias a hora. ustedes, a Quedan disposición. 4 minutos para que se reconecte el segundo tramo